Buenos días, estudiantes de grado décimo. Bienvenidos a una nueva clase de castellano. Hoy, martes 15 de septiembre del 2020. Agradecerles por su asistencia. Primero que todo, invitarlos a que este cuarto periodo pues venga con mucho compromiso por parte de ustedes. Ya saben que es el definitivo, que es en el que cerramos año escolar y no, a ninguno, ni ustedes ni nosotros como docentes queremos comprometer sus resultados finales en un punto tan álgido. El día de hoy o esta semana vamos a desarrollar una temática que se va a llamar el siglo XX en España, ¿sí? España es una nación que va a tener muchos ires y venires, demasiados sistemas políticos, va a tener de todo el panorama político que puede dilucidar una Europa del siglo XX y antes y anteriores también. Es más, aún España no se ha podido delimitar, ni siquiera como nación. Aún hay muchos requerimientos, ya saben que está en proceso lo de la independencia de Cataluña, que también está como ahí como con Cádiz, que hay unas polémicas muy fuertes hacia esa necesidad de desligarse del sistema eh, parlamentario que tiene establecido pues esta España, ¿cierto? Entonces, miren, el contexto en el que vamos a hablar de esta España del siglo XX es el desenlace de la guerra, aunque inevitable, era difícilmente aceptable para la mentalidad política de la restauración, que conservaba el sueño del pasado imperial español. La crisis de identidad que sigue a la derrota hacia un conflicto que durará gran parte del siglo XX, entre los que pretenden recuperar a la ideología imperial del pasado y los que ven la necesidad de construir una conciencia nacional desde la perspectiva moderna y liberal de las demás naciones europeas. Esta tensión se traduce en los contrastes de forma de gobierno: la monarquía de Alfonso XIII, la dictadura de Primo de Rivera, la república, la dictadura franquista y finalmente la monarquía actual de Juan Carlos I, que sustenta sobre un sistema democrático parlamentario. Entonces, bien, como venía diciendo, España es ires y venires de la conformación de una política. Es que es más, mire, esta España es tan loca y está tan diversificada que ni siquiera tiene el tiempo para pensarse si participa en las guerras extranjeras. Ellos no participan en la Segunda Guerra Mundial, ellos están en ese dilema, ellos están en esas necesidades. Mire, hasta alguna vez les contaba que prácticamente España en las naciones europeas, eh, España de las naciones europeas es una de las pocas que se piensa que pudo haber logrado un sistema político del anarquismo, o sea, de esa capacidad de decir, no, nosotros no tenemos nación, nosotros somos capaces de gobernarnos a nosotros mismos y entendemos qué es lo que queremos para nosotros mismos y cuando alguien está vulnerando pues nuestros derechos. Entonces casi están como en ese dilema del sistema anárquico para ese tiempo, ¿sí? En ese contexto es el que nos vamos a mover en esa Europa del siglo XX, de esa España del siglo XX. Vamos a hablar que hay un primer momento que es el reinado de Alfonso XIII, ¿sí? O, este momento vamos a hablar que el reinado de Alfonso comienza en 1902, cuando el rey cumple la mayoría de edad, poniendo fin a la regencia de su madre María Cristina durante los casi 30 años que dura su reinado. Su acción política se caracteriza por la intervención activa en los asuntos del país y por la afirmación de su persona como jefe supremo del ejército. Estas dos tendencias influirán en su apoyo a la dictadura del general Primo de Rivera en 1923 a 1930, cuyo fracaso terminará desplazando también a la institución monárquica. Entonces, esa es la condición en la que vamos a encontrar. Hay un Alfonso que recibe un reinado con tan solo 18 años a manejar una nación, entonces el tipo también cree que es una persona totalmente inmaculada, se ve como una imagen inmaculada y absolutista del sistema, entonces cree que sobre él debe sopesar todas las condiciones, todas las instancias y todas las finalidades de los sistemas que tenía pensada esa España, que había dejado pues María Cristina durante su reinado. Vamos a hablar de que después de esa caída del rey Alfonso, vamos a hablar de un tiempo donde se piensa en instaurar un sistema republicano. Tras las acciones de 1931, el liberal Niceto Alcalá Zamora es nombrado presidente. Alfonso XIII abandona España y se proclama la Segunda República.
Las Cortes Constituyentes redactan el borrador de una nueva Constitución republicana donde se consagran las libertades propias de un Estado democrático moderno, pero la estabilidad política durará poco. En 1933 el partido centro-derecha obtiene la mayoría en las Cortes y como respuesta se producen revoluciones proletarias en Cataluña y Asturias. Finalmente, en 1936, la coalición de izquierdas gana de nuevo las elecciones y Manuel Azaña se convierte en el presidente de la República. Entonces, ni siquiera tiene el tiempo de instaurar una política clara porque se la está pasando en esa divulgación. Lo que pasa es que para este entonces ya vamos a empezar a hablar que hay una influencia, que ya empieza a hablar de nacionalismo, ¿sí? Que el nacionalismo lo que termina es repercutiendo en los movimientos. Primero nace como una idea de movimientos obreros y después termina pues, como un sistema político en el cual se necesita se identifica la necesidad de limitar y, y hacer respetar esas zonas a las cuales nos vamos a pertenecer como país. Hay una edad de plata, ¿sí? Es el nombre que recibe el florecimiento de la cultura española del primer tercio del siglo XX hasta la Guerra Civil. En la literatura, la pérdida de las últimas colonias del imperio y la consiguiente crisis de la conciencia reunió bajo unos semejantes coordenadas estéticas a autores como Antonio Machado, Miguel de Unamuno y Ramón del Valle Inclán, conocidos como la generación del 98. Esta ya la hemos trabajado, entonces ya sabemos cómo se da esta generación del 98, ¿cierto? Que es esa parte, esa tendencia al reconocimiento de las primeras obras de los poetas, ¿sí? Del siglo de oro. La claridad de ideas de estos escritores renueva las letras españolas, aunque siguiendo el camino abierto por el realismo y el naturalismo decimonónicos, eh, tras el estallido de la Primera Guerra Mundial, continúa la revolución estética con Juan Ramón Jiménez y el teórico José Ortega y Gasset. ¿Sí? Esta situación va a dar como esa función de esa edad de plata, ese florecimiento de la cultura española, de la riqueza de sus letras, ¿sí? Y va a volver un tiempo que abre la oportunidad para la proliferación de esa cultura misma. Vamos a irnos a una guerra civil, ¿sí? Una guerra civil es donde vamos a encontrar totalmente el pueblo enfrentado entre sí, pues por esa tendencia política y no saberse ubicar dentro de ese contexto. Entonces decimos que el alzamiento militar originado en Marruecos es seguido inmediatamente en Sevilla, en las Islas Baleares, las Islas Canarias, Navarra, Burgos y Zaragoza. La guerra se internacionaliza pronto al recibir ambos bandos ayuda extranjera. La República fue ayudada indirectamente por la Unión Soviética y directamente por las brigadas internacionales, grupos de soldados voluntarios entre los que se encontraban intelectuales tan importantes como George Orwell, el escritor de Rebelión en la Granja, eh, Malraux y Ernest Hemingway, ¿cierto? Entre las brigadas internacionales se distinguió la de Abraham Lincoln, ¿sí? Brigada por jóvenes estadounidenses antifascistas. La España nacionalista fue apoyada por tropas regulares de la Alemania nazi y la Italia fascista. Entonces, bien, aquí va a haber un encuentro en esta guerra civil española porque es el punto también donde se entra en un conflicto interno por las dos tendencias políticas sociales que había en el momento. Entonces, el nacionalismo o el fascismo contra el apoyo del bloque del ejército aliado de la Segunda Guerra Mundial. Entonces nosotros por eso hablábamos de unos momentos muy claros en los que hay una parte de la España que se va a apoyar en el ejército nazi. Es que mira, Alemania también va a perder la Segunda Guerra Mundial porque es que a Alemania le tocó cargar, en vez de tener aliados, tuvo fue problemas. Supuestamente, pues España no era directamente aliado de Alemania, pero sí tenía como esa tendencia, pero nada, no resultó colaborando en nada y terminó siendo un problema porque le tocó a Alemania enviar ejército a apoyar a España. Italia sale diciendo con Benito Mussolini que ellos también son del sistema fascista, que eh, demandan de ese tipo de sistema político y también se vuelven un problema porque entonces es cuando se da esta lucha con ay, ¿cómo se llamaban esos primeros guerrilleros de la Italia que pelearon contra Benito Mussolini? Eh, bueno, les quedo viendo el nombre de esos movimientos que se dieron para ese entonces. Y eso a una confrontación social, eso a
una guerra civil española entre los movimientos, ¿sí? Entonces, los parnasanos creo que llamaban. Bueno, ahí voy recordando. Vamos a pasar al tiempo de la dictadura franquista, entonces esto va a acabar la guerra civil, pero no la acaba, sino que va a agudizarla y va a encontrar mayores atropellos. Entonces, de esta guerra, de esta dictadura española nos vamos a quedar también con el hecho más difícil, ¿cierto? Que es con la desaparición de los escritores, la segregación de no dejar publicar y proliferar las obras. Entonces, es la condición en la que se nos da esta situación. Entonces, la dictadura franquista se extiende por un periodo de 36 años, durante los cuales la vida política del país se caracteriza por la ilegalidad de todos los partidos políticos, con la excepción del Movimiento Nacional. ¿Sí? La habilidad del dictador de mantener a España en el margen de la Segunda Guerra Mundial permite la continuación del régimen. Una vez que los fascismos son barridos en toda Europa, el aislamiento internacional del franquismo se rompe en 1953, cuando España y los Estados Unidos, bajo la presidencia de Eisenhower, firman un acuerdo de cooperación que permite el establecimiento de bases militares norteamericanas en suelo español. Seguidamente, en 1955, un acuerdo entre Estados Unidos y la Unión Soviética permite a España entrar en las Naciones Unidas con 15 naciones más. Pero es la única forma que van a acabar con este movimiento y con la dictadura franquista. Por aquí tengo un mensaje. Me van a regalar un segundo, es que estamos esperando una información importante del DILE. Buenos días, profesor Edixon. Mi nombre es Ana Yuri Hidárraga. Yo hago parte del comité que está planeando el foro local. Entonces creo que el profe... No. ¿Qué ven con ustedes? Sí, eso es así, pero ya ahorita no puedo responder. Entonces, esa es la contradicción en la que va a estar la dictadura franquista. Admitir la de cooperación estadounidense, pues va a hacer que también se termine. Entonces, como les decía, de pronto lo que más nos duele de esa dictadura de Franco es la desaparición de García Lorca, de nunca saber qué pasó con él, de no encontrar sus restos. Y hay personas que aún apoyan mucho el franquismo, ¿sí? Disimuladamente, pero lo hacen mucho y creen que Franco fue un excelente mandatario y abusó de mucha gente, desapareció. O sea, ni siquiera el conflicto armado colombiano ha sido tan fuerte como ese tiempo de Franco. En Colombia hay una persona que apoya asolapadamente esa postura, que es la columnista Salud Hernández. Entonces, es de un nacionalismo muy pegado y se enmarca mucho de ese pensamiento de ese tiempo. Vamos a terminar con la dictadura de Franco para poder establecer la democracia parlamentaria. Con la llegada del nuevo rey, España abre un proceso de transición política que durará hasta las elecciones generales de 1982. Gana el socialista Felipe González. La transición opera la transformación de las instituciones políticas heredadas del franquismo, respetando las condiciones legales precedentes. La institución monárquica, una de las principales herencias del franquismo, deja la administración del país en manos de los partidos políticos con representación parlamentaria, conservando formalmente la jefatura del Estado y de las Fuerzas Armadas y concentrando de su actividad de misiones diplomáticas. Entonces España no se puede desligar totalmente de la monarquía. Aún en España existe ese sistema de tipo monárquico, pero lo que hacen ellos es que se den siempre ciertas actividades al Estado y ellos simplemente son como más de diplomacia, de mantenerse suspendidos en el tiempo y de poder demostrar su hegemonía, que aún se le respeta mucho, ¿no? Digamos que Inglaterra y España se caracterizan mucho eh, el respeto que se le tiene hacia la monarquía, aunque se ha ido desconociendo mucho en España. En España ya la monarquía es muy criticada. ¿Listo? Voy a quedar con ustedes resolviendo dudas e inquietudes, pero hasta acá llega la grabación.